Hoy es turno de hablar de un personaje no muy apreciado en la Fórmula 1. A lo largo de los años, muchas sombras han rodeado a este expiloto y es que cuando tuvo oportunidad de brillar en pista, por una razón u otra no lo consiguió. Su paso por la Fórmula 1 fue prácticamente desapercibido, pero como manager logró materializar lo que tanto anheló como piloto. Y es que estamos hablando del padre, mentor y manager de un, hasta ahora, 3 veces campeón del mundo. Hablemos de Jos Verstappen. Esto es El Gran Circo. Bienvenidos al Gran Circo. No olvides suscribirte a nuestro canal, regalarnos tu like y por supuesto recomendarnos para que así la comunidad de Fórmula 1 en México y el mundo crezca cada vez más y más. Johannes Franciscus Verstappen nació el 4 de marzo de 1972 en Montfort, Países Bajos. Desde joven mostró talento para el automovilismo y a los 8 años comenzó a competir. En 1984 se convirtió en campeón junior de karting de los Países Bajos y esto lo proyectó a categorías superiores. Ganó 2 títulos europeos y varias competencias internacionales durante 1989. En 1991 incursionó en la categoría Fórmula Opel Lotus y ganó el Campeonato de Europa. Gracias a esto recibió una oferta para competir en el Campeonato de Alemania de Fórmula 3, el cual también ganó en 1993 junto con el Masters de Fórmula 3. Definitivamente era el piloto sensación y varios equipos de Fórmula 1 lo pretendían. Jos logró llamar la atención del equipo Benetton de Fórmula 1 en 1994 y a los 22 años fue contratado como piloto de pruebas. Flavio Briatore dirigía el equipo y los pilotos titulares eran el alemán Michael Schumacher y el finlandés JJ Leto. Por cierto, ya tenemos un expediente F1 dedicado a Schumacher y otro a Briatore, así que no dejes de verlos. Continuemos. Ese mismo año, JJ Leto tuvo un accidente en donde se rompió una vértebra del cuello. Esto promovió a Verstappen a la titularidad, volviéndose coequipero de nadie más y nadie menos que Michael Schumacher. Finalmente, Jos seguía siendo un novato, le faltaba experiencia en pista y en la Fórmula 1. A pesar de eso, Verstappen consiguió subir al podio en el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Bélgica, cuando llegó en la tercera posición en ambas carreras. Pero en el resto de la temporada tuvo varios accidentes y un aparatoso incendio en pits en Alemania. El incendio en el Hockenheimring fue debido a una negligencia de Benetton, ya que había alterado sus mangueras con las que recargaba sus autos de combustible cuando paraban en pits. Pero todos los detalles respecto a este accidente los puedes encontrar en el expediente F1 dedicado a Flavio Briatore. Tras los pobres resultados obtenidos en 1994 por Verstappen, las últimas carreras de la temporada fue reemplazado por el británico Johnny Herbert. En el paddock habían surgido sospechas de que el auto de Michael Schumacher contaba con una asistencia electrónica para beneficiar al alemán en cuestión de control de tracción. Esto cuando el reglamento de la FIA de aquel año estipulaba que las asistencias electrónicas estaban estrictamente prohibidas. Tiempo después se confirmó esta infracción por parte de Benetton y Jos declararía: "Hubo ayudas electrónicas, nunca lo admitirían, pero estoy convencido de ello". Más tarde pregunté a Flavio Briatore y él contestó: "No hablemos de ello, ahora ya sé suficiente". Las declaraciones de Jos daban a entender que Schumacher obtuvo ayuda que él no, como queriendo justificar quizás su bajo rendimiento, pero ¿tú qué opinas? Escríbenos en los comentarios. En 1995, Jos fue traspasado al equipo Simtek, mismo equipo para el que corría Roland Ratzenberger cuando murió en Imola la temporada anterior. Pero desafortunadamente el equipo entró en bancarrota después del Gran Premio de Mónaco, por lo que regresó a Benetton como piloto de pruebas y también del equipo Ligier. En 1996 se fue al equipo Arrows, con el cual en toda la temporada solo consiguió un punto, además de tener un accidente en el Gran Premio de Bélgica que le produjo lesiones en el cuello. En 1997 corrió para el equipo Tyrrell, pero no obtuvo ni un solo punto. Ese mismo año, Sophie Compen, esposa de Jos y exitosa piloto de karting, dio a luz a Max Verstappen, futuro campeón de la Fórmula 1. Curiosamente, Jos publicó en su sitio web que había nacido un piloto de Fórmula 1 para el 2020, aunque Jos se quedó corto, ya que Max debutó en 2015. Pero continuamos con Jos, que Max tendrá su expediente propio.
En el 98 nuevamente se convirtió en piloto de pruebas de Benetton, pero la relación ya no era buena y además el equipo había dejado de ser competitivo, ya que talento como el de Ross Brown y Schumacher había emigrado a Ferrari. De hecho, en las últimas carreras de esta temporada, Jost fue contratado por el equipo Stewart, teniendo actuaciones bastante discretas junto a su compañero Rubens Barrichello. Stewart más tarde se convertiría en Jaguar y posteriormente en lo que hoy conocemos como Red Bull Racing. ¿Casualidad? No creo que Jost hubiera imaginado que en esa escudería correría años más tarde su hijo y que se convertiría en campeón del mundo. En 1999, Honda traía un ambicioso proyecto entre manos, con el cual planeaba regresar como constructor a la Fórmula 1. Contrató como director técnico y diseñador de su monoplaza a Harvey Postlethwaite, quien desarrolló el auto que pilotaría Jos Verstappen. El equipo impresionó en las pruebas e incluso superó a equipos con mayor presupuesto y desempeño, pero Postlethwaite sufrió un ataque cardíaco fatal en una de las sesiones y el proyecto quedó suspendido. Honda decidió mantenerse como proveedor de motores para VAR a partir del 2000. El neerlandés regresó a Arrows para pilotar al lado del español Pedro de la Rosa en el año 2000. El auto era rápido pero poco fiable y obtuvo solo 5 puntos en el campeonato. En 2001 tuvo un accidente en el circuito de Interlagos en Brasil con Juan Pablo Montoya. Ambos conducían por el circuito. Montoya, a bordo de su Williams, superó a Verstappen y al momento de llegar a la curva y frenar, Verstappen subió su monoplaza sobre el de Montoya. Esto es muy recordado porque el colombiano iba en la primera posición y Jost en último. El accidente le quitó la victoria al equipo Williams y le arrebató al colombiano lo que hubiera sido su primera victoria en la Fórmula 1. Al final del año, Verstappen solo consiguió un punto en el Gran Premio de Austria. Finalmente, en 2003 regresó a la Fórmula 1 con Minardi. No consiguió nada destacable y la escudería decidió no renovarle el contrato. Pasaron 2 años sin que Verstappen pudiera competir y en 2005 volvió a correr para el equipo neerlandés A1GP, categoría que es una especie de mundial de automovilismo, pero en vez de competir equipos, compiten naciones. Después de eso tuvo que dejar el automovilismo. Al ver que sus oportunidades cada vez eran menores y al notar que tenía un gran talento en casa, decidió enfocar todos sus esfuerzos en construir la carrera de su hijo Max, que ya tenía 8 años. Se convirtió en manager de su hijo y aunque claramente ha tenido éxito en convertir a Max en un gran piloto y gestionar su carrera, sus métodos han sido cuestionados constantemente. Se dice que Jost ha empleado con su hijo un método de enseñanza muy cercano al militar e incluso la violencia. Y es que es bien conocido que el neerlandés no tiene un temperamento con el cual es fácil lidiar. En 1998 fue condenado a 5 años de prisión por fracturarle el cráneo a un hombre. En 2008 fue acusado de atacar a su esposa Sophie Compen y en 2011 fue acusado de lo mismo por su entonces novia de 24 años. Se dice que Jost constantemente le decía a Max que nunca sería campeón, que sería mejor si conducía un camión. La filosofía de Jost es que el segundo lugar es el primer lugar de los perdedores, así que nada que hiciera Max era suficiente para su padre. Jost obligaba a su hijo a practicar en condiciones heladas e incluso, tras un error que le costó a Max un campeonato a sus 14 años, Jost lo abandonó en una gasolinera en Italia. Verstappen no le dirigió la palabra a su hijo por una semana, hasta que la madre de Max lo hizo reconsiderar. La exigencia y dedicación de Jost hacia Max era máxima. Preparaba el chasis de su hijo y manejaba más de 100,000 kilómetros al año para asistir a las competencias. Ahora que conocemos un poco más a Jos Verstappen, nos da pie a pensar que realmente todo lo que ha hecho por Max es para evitar que se repita lo que él vivió. La historia de un piloto sumamente talentoso cuya carrera se vio truncada debido a una combinación de mala suerte y falta de oportunidades. Quizá Jos en el fondo solo deseaba que la oportunidad que perdió él la pudiera aprovechar su hijo. Esta es la historia de Jos Verstappen, aunque en cierto modo podríamos decir que también es la de Max, porque de una manera o de otra, Jos no sería nadie sin Max y Max no sería nadie sin Jos. ¿O tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle manita arriba y dejarnos en los comentarios qué otros temas te gustaría que desarrollemos. Esto es El Gran Circo.